Bienvenidos a este video. Mi nombre es Melissa Vidalobando y el tema que explicaré en este será paredes del abdomen. Esto enfocándonos en los componentes musculares de esta. Bueno, para comenzar, como una breve introducción para poder comprender mejor el tema, comenzaré explicando lo que denominaremos como nuestras bases anatómicas. ¿Qué quiere decir esto? Que estas nos van a servir para facilitarnos el entendimiento de la ubicación de los músculos que vamos a mencionar y a explicar posteriormente. Bien, entonces comencemos. Tenemos esta parte, lo que es la espina del pubis, pero bien, vamos a empezar por lo que va a ser la parte torácica, la cavidad torácica. Tenemos los extremos anteriores de las últimas 4 costillas que están siendo señalados. Bajamos hacia la pelvis. Aquí tenemos señalado, nos señalaron lo que es el borde superior de nuestra cresta ilíaca, que es decir, es esta parte de aquí que fue señalada. Y tenemos aquí señalando actualmente la espina o cresta ilíaca antero superior y el arco crural, que es lo que estamos viendo aquí. Llegamos entonces a la espina del pubis. Lo que está señalando ahora es la línea media abdominal, que sigue su recorrido, pues hasta la línea del abdomen. Ahora, comenzando con nuestro análisis de los componentes musculares, vamos a comenzar con el sector posterior. Aquí tenemos el músculo cuadrado lumbar. Este se extiende de las últimas costillas hasta el borde del hueso coxal. Sus inserciones y sus arcos musculares van desde las apófisis transversas y sus fibras, como lo pudieron ver por lo señalado, van en forma ascendente y descendentes y longitudinales, es decir, van de forma descendente, ascendente y longitudinales. Ahora hablaremos de los músculos del sector anterior, empezando por los músculos anchos de la pared abdominal. Aquí ubicamos el borde costal, la pared muscular y el arco crural que tenemos aquí. Entonces nos mostró aquí lo que es el reborde costal, que es toda esta parte de aquí. Bien, aquí lo tenemos. Ubicamos la pared muscular hasta la espina ilíaca, que ya habíamos mencionado anteriormente. Y tenemos entonces la pared muscular profunda. En esta vamos a ver que contiene el músculo transverso del abdomen, del cual sus fibras son horizontales, es decir, vienen en esta forma y comienzan de atrás hacia adelante. Aquí nos lo va a señalar. Este es el inicio de la pared muscular profunda. Aquí tenemos un acercamiento, es lo que le mencioné. Sus fibras son horizontales y hacia adelante. Aquí lo que nos está señalando, estas pequeñas ramitas blancas que podemos observar, son las ramas anteriores de los nervios intercostales que emerge desde esta parte profunda. Y bueno, aquí nos la va a señalar.
son las ramas perforantes laterales. El segundo músculo que vamos a encontrar, siguiendo la forma que habíamos comenzado, que es decir, de la profundidad de nuestra pared hasta la superficie, pues encontramos, por así decirlo, en medio el músculo oblicuo menor. Sus fibras, como el nombre lo dice, son oblicuas, pero son ascendentes, es decir, van desde la parte de abajo hacia la parte de arriba. Y ya en la parte más superficial de nuestra pared encontramos el músculo oblicuo mayor. Y sus fibras son descendentes, es decir, de arriba hacia abajo. Y son desde afuera hacia adentro. Aquí lo que nos señala son la espina ilíaca y las fibras comunes del oblicuo menor, que son estas de aquí que podemos observar, así como su tendón conjunto. Aquí podemos observar lo que es el arco crural, que nos van a señalar, es justamente ese. Y en la profundidad encontramos la fascia transversalis super posterior, es decir, esta que vemos en la parte de aquí atrás. Ahora nos dirigiremos a estudiar la cara anterior de la pared abdominal. En esta tenemos la pared posterior de la vaina de los rectos, donde se ubica el músculo recto del abdomen, y también conocemos como músculo recto mayor del abdomen. Bien, aquí es donde nos van a señalar lo que es el músculo recto. Esa es la pared posterior, toda esta pared posterior. Bien, vamos a volver un momento porque les voy a mencionar que este músculo recto se extiende desde la pared anteroposterior del tórax, que sería esta parte de acá, a lo largo de toda la línea media, aquí, hasta llegar al pubis, que es esta parte de acá. Bien, entonces ubicamos la siguiente imagen y en esta lo que nos muestran es una representación de las fibras de cada músculo, es decir, de cómo están ubicadas. Lo que les dije, si recuerdan, les mencioné que unas son longitudinales u horizontales, otras son oblicuas ascendentes o descendentes. Bueno, eso es lo que tenemos aquí representado. Empezamos aquí entonces con las fibras del músculo transverso, que son las que está señalando. Ahora las del oblicuo menor, que son ascendentes, y del oblicuo mayor, que son descendentes. Como vemos, vamos a observar bien y pues esta nos ayuda a entender mejor estos términos que habíamos mencionado en cómo son oblicuas descendentes, oblicuas ascendentes y longitudinales. Del músculo transverso, menor, oblicuo menor y oblicuo mayor. Bien. Esto también nos representa, cabe mencionar, los planos musculares del abdomen, que pues están representados por estos músculos. Obviamente esos son los que los conforman. Y bueno, continuemos con la siguiente parte. Aquí tenemos un corte transversal. Ya bien entendido todo lo que les mencioné anteriormente, podemos pasar a verlo en este corte transversal del abdomen, en donde se nos muestran los músculos recto anterior, oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso del abdomen, y ahorita les diré cuál es cada uno.
Bien, aquí nos señalan el recto anterior mayor. Ahora, el más superficial, como les había mencionado, que nos está señalando aquí la flechita, es el oblicuo mayor. El de en medio, por mencionarlo de alguna manera, es el oblicuo menor. Y el más profundo, el músculo transverso del abdomen. Ahora, les voy a decir que vamos a pasar a explicar la vaina de los rectos. Y bueno, continuaremos con esta parte. Tenemos este corte transversal en posición anatómica. Este es un corte transversal de los tercios superiores de las paredes del abdomen. Identificamos entonces los músculos recto anterior mayor. Ahí tenemos la arteria y las venas epigástricas. Lo que nos señaló esta flecha es la fascia transversalis, que se encuentra en la pared del abdomen. Y aquí tenemos lo que son los músculos. Es el transverso, que ahora, ¿qué nos señala la flecha? Esta es envía sus fibras a cubrir, por decirlo de alguna manera, la parte posterior del músculo recto del abdomen, que ya les explicaré bien cómo se forma todo esto, la vaina, más adelante. Por ahora enfocémonos en localizar cuáles son estos músculos. Tenemos el oblicuo menor, músculo oblicuo menor, igual nos señala las hojas de la aponeurosis. Bien. Ahora, posteriormente les voy a explicar por qué esa flecha hizo dos recorridos, pero creo que se podrán dar una idea por esta pequeña división. Esto pues tenemos el músculo oblicuo mayor. Bien. Ahora les explicaré. Bien, esto que vemos aquí entonces es la vaina de los rectos, perdón, la fascia transversalis y los músculos, ¿no? Bien, entonces esta vaina de los rectos tiene dos hojas que cubren obviamente a los músculos rectos, la hoja posterior y la hoja anterior. La hoja posterior está constituida por las fibras del músculo transverso. Estas son las fibras de la aponeurosis del músculo transverso, que se fusionan con las fibras posteriores, que le llamaremos hojas posteriores, del músculo oblicuo menor. Bien, este músculo oblicuo menor podemos observar que divide en dos hojas, por eso les dije, lo denominaremos hojas. Divide en una hoja posterior y una hoja anterior a su aponeurosis, sus fibras que envía hacia la vaina. La hoja posterior entonces se fusiona con las fibras del músculo transverso y la parte anterior u hoja anterior se fusiona con las fibras de nuestro músculo oblicuo mayor. Bien, entendemos esta parte, regresamos. Transverso fusionado con la hoja posterior del oblicuo menor forma la hoja posterior de la vaina de los rectos, y el oblicuo mayor fusionado con el oblicuo menor forma la parte anterior o hoja anterior de la vaina de los rectos. Cabe recalcar que, como decía en el inicio, este es un corte de los tercios superiores de la pared abdominal. Ahora, ¿por qué recalco esto? Porque en el tercio inferior cambia la organización de esta vaina.
que lo veremos a continuación. Bien, aquí ya tenemos una imagen que se ve ya de primera instancia diferente, porque la organización en el tercio inferior es diferente en esta vaina. Bien, tenemos de nuevo los músculos rectos, estos no cambian de posición, el músculo transverso, el músculo oblicuo menor y el músculo oblicuo mayor. Si nos damos cuenta, por el recorrido, la flecha nos guía en donde se encuentran las líneas negras que son las fibras, y podemos ver que solo están en la parte anterior de la vaina. Toda la parte posterior está, por decirlo de alguna manera, desnuda y solo está cubierta por la fascia transversalis. Entonces tenemos nuestros rectos, transverso, oblicuo menor, oblicuo mayor, y las fibras de la aponeurosis de estos tres músculos ahora pasan por delante de los rectos, fusionándose y forman la hoja anterior de la fascia, de la vaina de los rectos, y se fusionan obviamente tanto del lado, las fibras que vienen del lado derecho como del lado izquierdo se fusionan aquí en la línea alba. Bueno, entonces tenemos que la parte posterior está descubierta, solo se cubre por la fascia transversalis, y la parte anterior es la que está cubierta por las tres, por decirlo, extensiones de fibras de los tres músculos. Bien. Aquí nos señalan nuevamente lo que ya mencionamos, los músculos, y todas las aponeurosis pasan por delante. Bien. Ahora tenemos aquí otra imagen y eso es a nivel suprapubiano. Como pueden observar, encontramos de nuevo una organización diferente. Aquí lo que vamos a encontrar son, en una parte anterior podemos observar el músculo recto que habíamos observado en las dos imágenes anteriores. Estos no cambian porque son, por así decirlo, nuestro centro. De aquí nos podemos ubicar. Tenemos aquí, se alcanza a ver que nacen de los músculos estas fibras de aponeurosis. Bien, nacen de los músculos, ya sabemos, transverso, oblicuo menor y oblicuo mayor. Y esto que podemos ver aquí es el músculo piramidal, que está en una forma localizado anterior al músculo recto. Y su compartimiento está formado por una división de las fibras correspondientes a la aponeurosis del oblicuo menor, que podemos ver aquí. Cubren entonces esta parte de aquí de la división. Bien. En esta parte también podemos ver que ya los aponeuroses están por el lado de enfrente y solo la del oblicuo pasa, por así decirlo, alrededor del piramidal, y pues cubren toda esta parte anterior, y por la parte posterior nuevamente está desnuda, por decirlo de alguna manera, solo cubierta por la fascia transversalis. Bien, aquí tenemos una maqueta en la cual analizaremos y localizaremos lo ya antes mencionado acerca de la vaina de los rectos. Y bien, podemos ver aquí lo que es en los 2/3 superiores la hoja posterior de la vaina de los rectos, y en el tercio inferior lo que nos señalaron fue la hoja anterior. Bien, aquí tenemos los nervios intercostales en sus ramos perforantes, que es lo que nos están señalando, y las arterias y venas epigástricas. Ahora, en esta parte quiero que observen bien, esto es parte de los tercios superiores y aquí es la parte de los tercios inferiores. Bien, en la parte de los tercios superiores entonces vamos a tener
lo que es la parte posterior de la vaina de los rectos y aquí la parte anterior de la vaina de los rectos. Tenemos entonces aquí dos hojas. Esta es la hoja anterior y la hoja posterior. Bien, esto aquí lo que nos está señalando parece que nos señalará al aire, por así decirlo, pero aquí tenemos que localizar el arco de Douglas. Bien, y esta es la aponeurosis del músculo transverso. Aquí podemos ver perfectamente bien el músculo transverso, el oblicuo menor y el oblicuo mayor, que en la parte de arriba se veían diferentes. Regresemos porque están fusionadas dos partes y, o sea, es decir, dos hojas fusionadas para la parte interior y otras dos hojas que se fusionan para la parte posterior. Bien, aquí nos señalan los músculos, vamos a sentar. Ahora aquí nos señalan nuevamente el arco de Douglas y dirán, bueno, ¿por qué mencionan tanto el arco de Douglas y no me explican nada sobre esto? Bien, aquí viene la explicación. En esta parte de aquí del arco de Douglas es donde se unen la parte superior del abdomen con el tercio inferior del abdomen. Como tienen diferente organización, como ya habíamos visto, y aquí se observa las dos partes, y esta es una parte que se fusiona en una sola hoja anterior. Bien, en el arco de Douglas es donde se lleva a cabo esta unión de ambas partes. Aquí insertamos el músculo recto mayor del abdomen para estudiar las relaciones de la vaina con el músculo arcado. Eso que nos enseñaron aquí, y son los vientres musculares que debemos ubicar, los vientres musculares. Y en esta parte de acá tenemos entonces aquí las digitaciones tendinosas de los músculos. Entonces sabemos que esto es el tercio inferior y el tercio superior, bueno, los tercios superiores. Y aquí entonces localizamos que nuestro músculo recto mayor, veamos, pasa en las tercios superiores por la parte anterior, es decir, por delante del músculo transverso, el oblicuo y bueno, los oblicuos mayor y menor, pero llegando al tercio inferior, estos tres músculos pasan por delante del músculo recto y aquí es donde ocurre el cambio en la organización. Aquí ahora sí podemos entender por qué es diferente de la parte inferior a la parte superior, pues porque esto cambia de posición, sale y se va por fuera de nuestro músculo recto mayor, y por eso ahora en la parte inferior no tenemos nada en nuestra parte posterior, no tenemos nada cubriendo el músculo recto. Sin embargo, sí tenemos todas las fibras cubriendo la parte anterior. Bien, aquí lo tenemos desde otra perspectiva, por decirlo de alguna manera. Tenemos entonces la hoja posterior de la vaina de los rectos, la hoja anterior de la vaina de los rectos en el tercio superior, y aquí tenemos obviamente a nuestro músculo recto. Y aquí podemos ver claramente los tres músculos que son el transverso, el oblicuo menor y el oblicuo mayor, que ahora están por delante de nuestro músculo recto, como les decía. Entonces vemos aquí el cambio. Tenemos aquí dos hojas y el músculo en medio, y aquí solo tenemos tres músculos que se fusionan en una hoja que cubre la parte anterior nada más, y en esta parte podemos ver que está desnudo.
no tenemos nada cubriendo, y esto se fusiona en esta parte del arco de Douglas. Aquí tenemos una vista anterior de la pared del abdomen y podemos localizar los nervios intercostales con sus ramas perforantes anteriores, que son estas de aquí. Y también podemos localizar sobre el músculo transverso lo que son las ramas perforantes laterales intercostales de los nervios. Y entonces tenemos ramas anteriores y ramas perforantes laterales. Entonces tenemos nuestro músculo transverso, ramas perforantes laterales y las ramas perforantes anteriores. Todo esto en una vista anterior de nuestra pared abdominal. Entonces, para concluir nuestro video, esta fue la explicación de la pared abdominal en su composición por los músculos recto del abdomen, el músculo transverso, el músculo oblicuo menor y el músculo oblicuo mayor, así como sus relaciones y la vaina de los rectos, es decir, la que cubre al músculo recto que tenemos acá y que sabemos que es diferente en la parte de los tercios superiores con la de los tercios inferiores, dado el cambio que tenemos en la organización de nuestros músculos, que ahora en el tercio inferior pasan por delante del recto mayor anterior del abdomen. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya sido de ayuda y muchas gracias.